Bendiciones, hermanas. Iniciamos la temporada navideña, estamos en la primera semana de diciembre del 2021 y es un tiempo oportuno para elevar nuestra vista e inclinar nuestro corazón para adorar al Salvador que se encarnó. Y en este pequeño tiempo, amigas, me gustaría comentarles que Navidad es una celebración que tiene que ver específicamente con el nacimiento y la obra del Salvador. Tenemos, por gracia de Dios, la bendición de celebrar lo que para muchas personas está velado, es desconocido y por lo tanto le es imposible celebrar, adorar. La Biblia es clara y nos muestra en Efesios que el hombre por naturaleza está envanecido, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón y por lo tanto no pueden adorar a Dios y darle gracias. Esa es la condición natural con la que nacimos. De hecho, en un paralelismo, Romanos nos dice que el hombre sin Dios no puede adorarlo y aunque el hombre conozca que hay un Dios, no lo respeta ni le da gracias, pues solamente piensa en hacer lo malo y en puras cosas vanas. Y en vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adora a ídolos que Él mismo se fabrica en el corazón. Y amigas, esta condición natural de pecado es con la que nacimos todas nosotras, todo el ser humano. Es imposible poder celebrar o adorar a Dios en esta Navidad con lo que produce un corazón no regenerado, no salvado, no santificado por Dios mismo. Dios es santo, amigas, y la Navidad subraya su santidad, su justicia satisfecha por Cristo. Por lo tanto, por nuestros méritos, no podemos acercarnos para adorarle, porque en nosotras hay una insuficiencia. De hecho, en el libro de Job, vemos que se toca esta verdad tan profunda. El ser humano en su condición, es decir, en su pecado, necesita un árbitro que pueda llegar tanto a él como a Dios. Por lo tanto, no podemos celebrar a Dios en esta Navidad sin ese árbitro que nos acerca a Dios para adorarlo correctamente. Job nos dice en el capítulo 9, versículo 33, y antes de podérselos leer, me gustaría mencionarles que Job es un personaje bíblico que viene de antaño. Y este hombre Job, en un momento dado, reconoce su desierto. Él está atribulado como quien no encuentra un sentido de justicia ante Dios para sentirse limpio delante de Él. Aquí en este versículo que leeremos, Job por el Espíritu reconoce su insuficiencia para tratar con Dios y expresa el anhelo de que otro intervenga por él. Y escucha lo que dice en el versículo 33 de Job capítulo 9. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Job reconocía que no podía acercarse a Dios y expresa el anhelo de que otro intervenga, lamentándose así de que no hay nadie que pueda unir ambas partes. Él prácticamente está diciendo en este versículo 33, no hay entre nosotros, no hay entre los hombres un intermediario que pueda ponerle la mano a Dios y al mismo tiempo pueda ponerle la mano al hombre y de alguna manera mediar el pecado y la separación que el hombre tiene con su Dios. Y esto es porque no hay uno justo, hermanas. Romanos lo señala como el Salmo 14. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y Job no encontraba ningún hombre que pudiera ser ese intermediario, que pudiera ser ese árbitro. Job tocó una verdad profunda. Ese hombre pecador necesita un árbitro que pueda llegar tanto a Dios como a los hombres, porque todos han pecado. Y hermanas, este versículo provee la necesidad de un mediador entre Dios y los hombres. Y ese intermediario entre Dios y los hombres solamente puede ser Cristo Jesús. Él puede tocar a los hombres y puede tocar a Dios haciendo las paces entre ambos.
1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre, es decir, Dios hecho hombre, Dios encarnado. Él le puso la mano a Dios Padre y Él le puso la mano al hombre, y a través de su sacrificio hemos sido perdonados. Miren, en el versículo 1 y 2 de aquí de Job 9 podemos ver una pregunta con su disyuntiva. Dice así el versículo 1 y 2 de Job 9, donde nos encontramos. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Y esa, hermanas, es una pregunta teológica de extrema profundidad, la cual solo lo puede responder la persona de Cristo, porque ningún ser humano puede cumplir, ha cumplido o podrá cumplir la ley de Dios. Entonces, si no puedo cumplir la ley de Dios, ¿quién me puede declarar justa delante de Dios? Estoy segura que Job entendió su situación delante de Dios. Job entendió que Dios es santo, que Dios es soberano, que Dios es juez, y por otro lado, nosotras somos pecadoras y estamos condenadas. Y él se pregunta: pero entonces, ¿cómo es que vamos a ser declarados justos delante de ese Dios? Y la respuesta está aquí en el versículo 33. Hay un árbitro entre nosotros. Jesús, como lo he mencionado antes, es el árbitro que nos puede declarar justas delante de Dios. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, Él vino, Él cumplió la ley de Dios a cabalidad de principio a fin. Una vez la cumplió, el cual lo calificó para hacer el sacrificio perfecto. Él se encarnó, nació de una virgen y se ofreció en el Calvario, derramando allí su sangre por el pecado de los hombres. Y entonces desde allí Él ofrece a Dios una oración que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Literalmente, cada oración que el Hijo hizo al Padre fue respondida de alguna manera. Entonces, en el porvenir del tiempo, Dios Padre estaba perdonando a aquellos por quienes Cristo estaba intercediendo desde la cruz. Entonces, hermanas, en la cruz fueron justificados y perdonados los hombres que habrían de creer en Él. En la cruz se manifestó ese árbitro entre Dios y los hombres, haciendo las paces entre ambas partes. Y tú puedes ver entonces que Job estaba anhelando y estaba a la espera de esa celebración de la que hoy nosotros conocemos y podemos celebrar. La venida de Cristo, la encarnación de Cristo, el nacimiento de nuestro Salvador. Y ahora que nosotros podemos mirar atrás y podemos mirar en la vida de Job lo que él anhelaba, ese árbitro, podemos entender mucho mejor que ese árbitro era Cristo Jesús, siendo anunciado desde la antigüedad como alguien que vendría a encarnarse y que caminaría entre nosotros sirviendo para dar su vida en rescate por muchos y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y después de muerto resucitaría y Él reconciliaría todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre en su cruz, ya sean los que están en la tierra y en los que están en los cielos. Y todo esto procediendo de Dios mismo, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Entonces, hermanas, Navidad es un árbitro entre Dios y nosotros.